Bien, a ver. eh, Vamos a hablar entonces de esta etapa 3 de la mejora de los procesos, ¿no? Para realizar la mejora de los procesos, según esta metodología que estamos siguiendo, nos indica que hay 4 pasos a seguir, ¿no? El primer paso es medir, analizar y evaluar los procesos actuales. ¿Está bien? La segunda etapa es mejorar los procesos. Luego el otro sería documentar los procesos mejorados. Y luego institucionalizar la gestión por proceso. ¿Qué significa? Que ya eso se debe, ¿cómo se llama? Debe se formar parte ya de las actividades de la organización. Significa que se implementó la mejora y ya prácticamente se le da continuidad. O quizás se puede monitorear para ver qué pasó en ese proceso porque se realizó una mejora y lo que queremos que eso ya prácticamente sea como la otra realidad que está viviendo la empresa, porque ya está la situación mejorada, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a la mejora de los procesos. Un ratito. Vamos entonces con la etapa uno, que es ir a analizar, evaluar los procesos actuales. Bien, eh, miren, para debemos manejar algunos indicadores, ¿no? Eh, eh, claro, ya tenemos ya indicaremos también quizás los procesos críticos probablemente, ¿no? Donde hay criticidad. Un proceso crítico es un proceso que digamos, ver, am, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un proceso crítico es un cuello de botella. Un proceso crítico, por ejemplo, un proceso en el cual es el proceso en donde hay, digamos que eh, se consume la mayor cantidad de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los procesos pueden ser de poco tiempo, pero hay procesos que son cuello de botella. Vamos a poner que un proceso dura 2, pero resulta que hay un proceso que te puede demorar 3 horas, ¿no? Y entonces, y no fluye la producción, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un proceso crítico que habría que evaluar qué es lo que está pasando, ¿no? Quizás habría que pensar en un cambio de la tecnología, habría que hacer alguna mejora en el método de trabajo, qué sé yo, ¿no? Habría que evaluar. Entonces, es una razón para decir que ese proceso es crítico, ¿no? Y para evaluarlo. Otro proceso que también puede ser crítico es cuando, por ejemplo, eh, no permite, proceso que no nos permite obtener los resultados que uno desea, por ejemplo, en temas de calidad, ¿no? Entonces, eh, entonces hay procesos que quizás por diferentes razones o sea, estamos analizando, vemos que ese proceso se genera una serie de eficiencias y que realmente alteran la calidad del producto. Entonces, lógicamente que preocupa porque finalmente es preocupante para el empresario porque no puede ofrecer un producto de mala calidad. O también podría ser un proceso en el cual se incurren muchos costos, ¿no? Demasiados costos, ¿no? Costos operativos. Entonces, lógicamente los empresarios están pensando en cómo mejorar esos procesos, ¿no? Que incurren en demasiados costos, ¿no? Eh, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no nos da un ejemplo práctico? Ya, un ejemplo práctico, algunos. En las empresas de confecciones, en las empresas que producen prendas de vestir, un proceso crítico es el proceso de corte. ¿Y por qué es crítico? Es crítico porque, primero, señores, si ustedes, por ejemplo, diseñaron mal los moldes, o sea, los moldes
están desproporcionados. Por ejemplo, usted tiene un small, usted tiene medium y tiene un large. Pero ¿qué pasa si usted se equivocó y ese small que usted tiene parece un medium, el medium parece un large y el, y el large parece extra large? Por decir una cosa, por exagerar. Entonces, lógicamente, eso viene a distorsionar todas las medidas. Su cliente le dice, discúlpeme, yo acá en el Perú hay unas medidas, hay un small, medium, large, y hemos conversado, y acá tú has venido a darme una prenda fuera de esas medidas, ¿no? Entonces, eso sucede en el proceso de corte, porque el molde se coloca encima de la tela, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué habrá pasado? Pues, ¿no? El que diseñó el molde, qué sé yo, ¿no? Dibujó mal, tomó malas medidas, ¿qué serán, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué es crítico? Porque si no controlamos la calidad en el molde, el tamaño del molde, colocan más, el cortador coloca el molde encima de la tela y va cortando sin darse cuenta que esa medida es desproporcionada, va a tener serios problemas porque el cliente no le va a aceptar, ¿no? ¿Y eso es crítico o no? Pregunta, a ver. Pregunta a alumnos, a ver, si el cliente no me acepta, ¿ese proceso es crítico o no es crítico? ¿Qué dice Castro Aguilar? A ver, Castro Aguilar, Sí, profesor, buenas noches. sí, buenas noches. ¿Está Profesor, escuchando? Sí, ¿me podría repetir, por favor, la Ah, pregunta? claro. No, estoy indicando de que en las empresas de confecciones, o sea, las empresas que fabrican prendas de vestir, camisas, pantalones, qué sé yo, el proceso crítico es el corte. Y por eso digo de que quizás, ¿por qué proceso crítico? Por dar un ejemplo, si los moldes están desproporcionados fuera del tamaño normal, por ejemplo, si usted dice, vamos a colocar este molde encima de la tela, porque así se pone, ¿no? El molde encima de la tela. Pero usted ve, acá en el Perú ya está estandarizadas las medidas, un small, un medium, un large. Pero ¿qué resulta? Pues que quizás ahí variaron las medidas y ya el small no parece small, parece medium, el medium parece large y así, ¿no? Y entonces, pero por ahí, como no controla la calidad, empezaron a producir. ¿Y eso qué genera? Que el cliente luego rechace, ¿no es cierto? Por las prendas porque están... Pregunto, ¿ese proceso es crítico o no es crítico, señorita? Sí, es crítico, A ver, profesor, ¿por qué es crítico? A ver, porque el cliente va a empezar a rechazar. claro, porque el cliente rechaza. Y si el cliente rechaza, ¿qué sucede? Hay pérdidas en la empresa. Claro, claro, lo crítico es eso. O sea, el empresario dice, bueno, si mi cliente me va a rechazar y ese cliente me factura por decir $50.000 mensuales, y finalmente ya no quiere seguir porque no le estamos haciendo un buen trabajo, perdemos un cliente de 50.000. ¿Es crítico o no es crítico? ¿Sí o no, señorita Castro? Sí, profesor. ¿No? Es crítico, ¿no? Entonces, por esa razón, ese proceso es crítico. Y así podemos hablar, quizás ustedes que están trabajando ustedes que tienen, por ejemplo, a ver, los del tubo, los de los producción de tubos, ¿no? Creo que es el grupo uno, ¿no? ¿Han identificado ustedes el proceso crítico o no? El grupo uno era de cajas chinas, profesor, y Ah, caja china. Ah, ya, maquinarias. verdad. Ajá. Disculpe, no sé qué grupo era. Ahí estaba, creo, el alumno en grupo uno. A ver, ¿quién estaba? No me acuerdo. A ver, por favor. El grupo uno. El grupo uno. Ah, no, perdón, ustedes. Disculpe, me estoy confundiendo con el. Disculpen, ¿ah? Me estoy confundiendo con el grupo de grupos de introducción a la ingeniería industrial. Disculpen, disculpen, disculpen. Sí, tengo muchas cosas en la cabeza, sí, ya. Ya, el grupo uno que es de caja chinas, ¿no? Grupo uno, Sí, profesor. ya. Una consulta. ¿Y qué proceso crítico hay en la caja china? ¿Hay algún proceso crítico o no? Bueno, se podría considerar como proceso crítico cuando se le hace
como que es la entrevista personal al cliente y que él solicite qué es lo que quiere, ¿no? Porque en ese momento el maestro le dice que si es que se puede hacer o no se puede hacer, o si es que se tiene ya una máquina estándar que cumpla con lo que él quiere, ¿no? Y ahí el cliente se puede ir o se puede quedar. No, yo diría que más bien es crítico si esa caja china no funciona, más bien. Si no calienta, por decir, ¿no? Si no cumple, en otras palabras, si no cumple su función. Eso sería crítico, ¿no? O sea, esa etapa en donde van colocando las diversas partes para que finalmente quede con las características que se requiere. Y funciona, por más bonita que sea la caja china, no tiene, digamos, si el cliente, si llega el producto a la al cliente y el cliente no ve que no funciona, eso sí es bastante crítico. Bien, bueno, con el ejemplo que les he dado, no sé si se ha entendido, alumnos, salvo que alguno de ustedes me quiera preguntar, porque mañana tenemos práctica, ¿no es cierto, delegada? Sí, profesor. Ya. Me puede preguntar porque la próxima semana vamos a ver esos temas, ¿ah? El proceso crítico. O sea, en la parte del taller vayan avanzando, definan sus procesos críticos y también sus indicadores. Continuamos entonces. Si no tienen preguntas, continuamos. A ver, algunos indicadores que siempre se utilizan. Bueno, los indicadores clásicos son eficiencia, eficacia, calidad. Yo diría que otro indicador también es productividad, ¿no? Eficiencia, eficacia, calidad, efectividad. Efectividad, productividad. Ahora, a ver, la eficiencia tiene que ver con aspectos internos del proceso, o sea, porque no se olviden que la eficiencia es el uso óptimo de los recursos, o sea, cuando se está produciendo algo, ¿no es cierto? Un bien o un servicio, hablamos de, por ejemplo, qué recursos utilizamos, si utilizamos mano de obra, si utilizamos máquinas, si utilizamos materiales. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de que se use de manera óptima esos recursos. Se use de manera óptima la mano de obra, los materiales, la maquinaria, ¿no? ¿Está bien? Entonces, seremos eficientes si usamos en forma óptima esos recursos. Y no seremos eficientes, por ejemplo, si hay despilfarro de material, ¿está bien? Si hay ¿cómo se llama? Por ejemplo, si vamos a la planta y los trabajadores ahí pues están conversando, ¿no? No les interesa el trabajo, ¿no? O que las máquinas están paradas, ¿no? Entonces, no sé, quizá no sé si no bien el trabajo, qué razones podrá haber, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, la eficiencia tiene que ver con el uso óptimo de los recursos. Si hablamos de una empresa, una planta industrial, uso óptimo de esos recursos, ¿no? Máquina, mano de obra, material, ¿no? Igual en una empresa de servicios también, ¿no? Pero en el servicio se utilizan también recursos, ¿no? Se utiliza mano de obra, hay personal que está dando el servicio, hay materiales, puede haber maquinarias también que ayudan en el servicio, qué sé yo, ¿no? Entonces la eficiencia tiene que ver con el uso óptimo de los recursos, ¿no? En cambio, la eficacia tiene que ver con los resultados, ¿no? Perdón, con el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, si ustedes tienen como objetivo mejorar la calidad o llegar a cierto nivel de producción, ¿no? Entonces, lógicamente tendríamos que ver si hemos cumplido con esos objetivos de llegar a ciertos niveles de calidad o llegar a cierto nivel de producción, ¿no? O si somos oportunos en la entrega de los productos que prometen para una fecha y finalmente la entregan una semana después, ¿no? Entonces,
en ese tema estamos hablando de la eficacia, o sea, cumplimiento de los objetivos, ¿no? En cambio, la efectividad ya tiene que ver con la satisfacción del cliente. El producto ya está producido, está bien, se entrega al cliente y el cliente dirá, ¿sabes qué? No me, has hecho tu mejor esfuerzo, pero no me satisface el producto, ¿no? ¿Está bien? El cliente quizás puede estar satisfecho o no, eso ya será, se encuestará a los clientes para saber pues, si están satisfechos con el producto o no, o con el servicio. Muy bien, pregunta por favor sobre estos indicadores. Profesor, yo tenía una pregunta sobre el proceso crítico. Ah, proceso crítico, ya, dime. Quería Claro, me decía Claudio algo. Ramírez, ¿no? Sí, profe, claro. Ya, dime. O sea, el proceso crítico puede considerarse también, por ejemplo, la compra de los envases, por ejemplo, para, no sé, pues para envasar un producto líquido, por ejemplo, un desinfectante. Esa gestión de la compra también se puede considerar crítico o tiene que ser procesos internos nada más. Ya, es que mira, a ver. Porque se compra a un proveedor externo, ¿no? Por No, ejemplo, ya sé, envases. escúchame bien, A ver, escúchame. Yo cuando hablo de los procesos internos, estamos hablando que estamos en una empresa y hay procesos internos, ¿está bien? Ahora, yo no sé de qué me estás hablando tú, qué referencia tienes, o sea, si tú me pones en tu empresa, por ejemplo, en tu empresa específicamente podemos hablar y podemos llegar al detalle. Pero si ah, tú me hablas, escúchame, pues, sí, termino. sí, Pero sí. si tú me hablas en general, yo te puedo decir, en logística, el área de logística tiene procesos críticos. Claro que sí tiene procesos críticos. Marketing tiene, sí tiene procesos críticos. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, el planeamiento estratégico, el área de sí tiene procesos críticos. Si tú me hablas en general. O sea, si mapeamos los procesos, habrá procesos críticos. Ah, ya, profe. Pero no, yo quisiera más bien, El contexto, ¿no? claro, que me hable por ejemplo, de tu empresa. Me digas, ¿sabes qué? Mi empresa es esta. Claro, no hablemos en general, porque en general sí hay procesos críticos, como te digo, ¿me entiendes? En el Ya, caso de la ya, empresa que o sea, estamos no estudiando, confundamos, o sea, más bien que yo quisiera que centremos la atención quizás en tu empresa. Si tú me dices, ingeniero, ayúdeme porque no entiendo los procesos críticos acá, ¿por dónde ir? Ah, te puedo ayudar, ¿no? claro, nuestra empresa es de servicios, no es No, está bien, pero igual, o sea, el hecho de que sea servicio no significa que no tiene procesos críticos. Claro, claro. Sí, sí, bueno, lo que yo le estaba preguntando era de otro caso, ¿no? Era de un caso de una empresa que vende productos, o sea, envasa productos, por ejemplo, lejía, lo envasa, Ya, y vende esos productos envasados, ¿no? Entonces, si el envase que compra de un proveedor externo no tiene la ubicación o no tiene la correcta etiqueta, por ejemplo, pues al momento de envasar, pues lo va a vender, no se va a ver bien y no se va a vender fácilmente, ¿no? Entonces, por eso me preguntaba si eso también era proceso crítico para la empresa claro. o no. ¿Cuándo indicamos que es un proceso crítico? Por eso yo le hablaba, hace un rato le hablaba de cuando finalmente esos procesos críticos, perdón, cuando el efecto de este proceso crítico finalmente lo aprecia el cliente o el que recibe el producto, ¿me entiendes? Entonces, Claro, cuando todo aquello que va a ser finalmente, digamos, relevante para el cliente, ya eso es crítico, ¿me entiendes? Porque él es claro, el que compra. Finalmente, si él toma la decisión de no comprar, es preocupante para el empresario, ¿me entiendes? O sea, nosotros podemos decir, no, eso no es crítico. No, el empresario dice, momentito, ahorita se va mi cliente, ¿no? Ya no me compra, ¿cómo no va a ser crítico, no? ¿Me entiende? claro. Entonces, Sí. todo aquello que afecta, que finalmente, por ejemplo, usted me habla de ¿cuál es el caso? Es una empresa que vende productos de limpieza, ¿no? Ya. Que envasa productos de limpieza. Yo diría que, bueno, si es proceso, si es limpieza, o yo he visto en este caso de este producto de limpieza que fue retirado del Sí, mercado, ¿se profe, el acuerdan? POE, creo que usted mencionó. Por, por alto nivel de toxicidad. Por ejemplo, ¿qué ha generado problema, ¿no? Y mire usted, alguien por ahí
producto de limpieza, retiraron toda la producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, por eso, pero ¿quién percibe eso? Finalmente el que percibe es el cliente, porque lo usa, se intoxica o pasa algo y eso es relevante. Entonces el químico dirá, no, pero es que, pero ¿cómo se van a dar cuenta de esa cosa? No, no es así, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, todo aquella actividad que finalmente se va a poder apreciar en el producto final, porque le estoy hablando de supongo que habrá sido la mezcla, qué será, o el insumo químico que han utilizado ahí, que generó ese nivel de toxicidad, ¿no? Entonces, yo diría que eso es crítico, ¿no? Otra cosa puede ser crítica, si usted me habla de ese producto de limpieza, podría ser también, por ejemplo, qué sé yo, no tan crítico, pero quizás, por ejemplo, que la botella que usted ha comprado o el envase que ha comprado, no, algunas veces las tapas son, digamos que no ajustan bien y se derraman, por decir, ¿no? Claro, mal tapado. Entonces, ¿ah? Mal tapado sería, ¿no? No, 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 y no es porque esté mal tapado, sino porque uno dice no enrosca bien. O sea, no sé si ustedes han visto alguna vez hay problemas en eso, ¿no? Ujú, ujú. Y aún veces a la fuerza lo meten, ¿no es cierto? Dice, "Ah, ya va a llegar ahí, ya lo utiliza. Fuerte que usted quiere sacarlo, cuando usted lo destapa con tanta fuerza, finalmente vuelve a poner, ¿no? ¿Me entiende? O sea, no hay una facilidad para abrirlo, perdón, para desenroscarlo, ¿no? ¿Me entiende? Sí, profe. Entonces, digamos que para que sea crítico tiene que impactar en el producto terminado, en el cliente, ¿no? Así es, así es. Siempre de cara con el cliente, siempre, siempre. Ya, profe. Siempre de cara, porque si no es así, pues, porque finalmente el que compra es el cliente. El que deja su dinero es el cliente, ¿no? Ahora, también podría ser, claro, ahí estamos hablando del cliente externo. También podría ser algo que afecte al cliente interno. Pero algunas veces, pues, usted sabe que los empresarios más están preocupados en el cliente externo que en el interno. En el interno estamos hablando de los trabajadores, ¿no? Pero también podría afectar, ¿no? Bien, Gracias, profe. Está más claro ya, ya. ya, listo, listo. Bueno, continuamos. No sé si hay más preguntas o continuamos un ratito. A ver. Bien, acá unos ejemplos de eficiencia. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de recursos, hablamos que pueden ser, ya les he dicho, podemos tomar como ejemplo, yo estoy hablando de una planta industrial, puede ser la mano de obra, puede ser la maquinaria, puede ser los materiales, ¿no? Como recursos. La eficiencia. Y la productividad, por ejemplo, un indicador de productividad podría ser dependiendo Hay empresarios que están muy preocupados también por la productividad como indicador, porque saben que si elevamos la productividad vamos a reducir costos, ¿no? Porque claro, miren ustedes este indicador, dice recursos utilizados. O sea, si usted incrementa esta productividad, o sea, la productividad se puede incrementar de varias maneras. Una manera sería reduciendo estos recursos utilizados, ¿no? Y para reducir utilizados y que se pueda incrementar la productividad, una forma, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer alguna mejora de procesos en donde veamos que hay demasiado, ¿cómo se puede decir?, material desperdiciado, ¿no? O demasiados recursos que no se están utilizando adecuadamente y usted reduce esos recursos. Si usted pregunta, a ver, si reduce los recursos, a ver, alumnos, a ver, Diego Josué Morales, Sí, profesor. si reduzco los recursos, ¿se incrementa la productividad o no? Sí, 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 se incrementa. Claro, se incrementa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Claro, si por ejemplo, y es más, esos recursos usted los puede expresar como son maquinarias, mano de obra, que se lo puede utilizar en costos. Usted puede decir, a ver, ya en una fábrica de zapatos, resultados obtenidos, ya 1000 pares a la semana, ya. Pero ¿cuánto de dinero hemos utilizado para esa producción? ¿No es cierto? Ahí en el dinero será pues, o sea, los costos que hemos
incurrido para la producción de esos 1000 pares. Usted eso lo pone abajo usted, ¿no? Pero esos costos que usted va a poner en la parte inferior serán altos, serán bajos, dependerá mucho de cómo usted utiliza esos recursos, ¿no? Y la idea es utilizar en forma óptima. Por eso cuando uno quiere mejorar la productividad, tiene que ser mejor en los procesos, ¿no? Tiene que utilizar de manera óptima los recursos, ¿no? Es una forma de mejorar la productividad, ¿no? Otra forma también sería elevar los resultados, los niveles de producción. Una vez con un cambio tecnológico, o sea, con una nueva máquina, una máquina con nueva tecnología, también se mejora la productividad porque usted reduce la cantidad de personal. Porque un área, por ejemplo, falta que usted esté utilizando 20 personas y lógicamente hay mucho producto defectuoso y usted dice, no, no, ya me cansé, ¿no? Ya, hay una nueva máquina, necesito solamente 2 personas, de 20 necesita 2. Y además, esta máquina es bien precisa y hay buena calidad en la producción. ¿Me entiende? Cambió la tecnología, incrementó la productividad también, ¿no? Entonces, ese también podría ser un indicador, ¿no? La productividad. Bien, aquí, efectividad, hablamos de la satisfacción del cliente, eso es lado, pueden ser, acá pongo algunos ejemplos, ya, señores, algunos alumnos tratan de colocar los mismos ejemplos que pongo yo y creen que es lo único que hay, o sea, en la eficiencia pueden haber muchas cosas que podemos medir, ¿me entiendes? O sea, pero que sean internamente, o sea, por ejemplo, acá yo estoy midiendo el tiempo de proceso, los costos operativos o los niveles de desperdicio. Son algunos indicadores, ¿no? Pueden haber más, ¿no? Y en la eficacia, eh, los tiempos de entrega, porque quizás nosotros prometemos que vamos a entregar, y tenemos como objetivo entregar a tiempo los pedidos, ¿y qué resulta? Pasan los meses y seguimos entregando tarde después de una semana, después de 2 semanas a los clientes. O sea, no estamos no estamos llegando a ese objetivo. O estamos tratando de mejorar los niveles de calidad, por ejemplo, que la empresa tiene 10% de desperdicio, ¿no? 10% de productos defectuosos. Nosotros nos hemos trazado como objetivo llegar a un 0% defectuoso, ¿no? Pasa el tiempo y no llegamos al objetivo, entonces no somos eficaces, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, a eso nos referimos con este tema de algunos indicadores, ¿no? Eh, ¿Cómo identificamos oportunidades de mejora? Ahí está, este es el tema de que justo conversamos hace un rato con el alumno. Entonces, se puede identificar los procesos de mejora de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la alta dirección ya diga, ¿sabes qué? Yo ya me duele la cabeza ya con tantos problemas que tenemos en un determinado proceso, ¿no? Ya, ¿saben qué? Ustedes concéntrense en ese proceso y resuélvanlo, por favor. Entonces, ¿quién define la oportunidad de mejora? La alta dirección. Quizás por la experiencia, porque tiene asesores, porque se da cuenta de que hay un proceso que es, digamos, ya clave, ¿no? Entonces la alta dirección define, ¿sabes qué? Para mí, aquí está el key del asunto, por favor, en tal proceso es que vamos a aplicar una mejora de proceso, ¿no? Analicen ese proceso, ¿no? Ver cómo vamos a mejorar, ¿no? Este, luego, entonces la alta dirección nos puede decir, está bien, nos puede dar el dato. Nosotros queremos mejorar tal proceso, ¿no? Otra forma de identificar oportunidad de mejora es el resultado de los indicadores de procesos. Quizás algún indicador de eficiencia o de eficacia, por ejemplo, algún indicador de calidad, de eficiente calidad, bajos niveles de calidad, o que los tiempos de entrega no se cumplen, qué sé yo, ¿no? Esos indicadores me pueden decir a mí, ¿sabe que estamos mal? Bueno, no estamos entregando a tiempo. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no entregamos a tiempo? Siempre estamos fallando, ¿no? Decimos que vamos a entrar a otra fecha, el cliente se queja, el otro cliente se queja, al final se quejan tanto que se van a ir, ¿no? Entonces, ese indicador es de eficacia, ¿no?
que no estamos cumpliendo con los clientes. Entonces, lógicamente que ameritará hacer las mejoras, pero ¿quién nos está dando ese dato? Los indicadores de proceso, ¿no? Los indicadores que hace un rato hemos hablado, eficiencia, eficacia, ¿no? O también podría ser productividad. Otro que nos puede dar, brindar información para ver las oportunidades de mejora son los informes de auditoría. Por si acaso, cuando hablamos de auditoría, hay auditoría administrativa, pero también auditoría operativa, ¿no? Entonces, esas auditorías también nos pueden dar luces de qué cosa anda mal y qué cosa se puede mejorar, ¿no? Otra oportunidad de mejora son las quejas, reclamos, sugerencias o denuncias presentadas, ¿no? Claro, queja, reclamo de los clientes, ¿no? Queja, reclamo de los clientes. Otro podría ser, miren, ahí dice necesidades de automatización para mejorar la productividad. Claro, porque quizás los empresarios se dan cuenta de que su productividad es muy baja, ¿no? Entonces, cada vez sus costos operativos son más altos. Entonces dicen, pero si hay nueva tecnología y puedo reducir costos, mejor debería tener una nueva tecnología, ¿no? Hacen un análisis costo-beneficio y se dan cuenta pues, que más le conviene tener una nueva máquina que tener las máquinas antiguas que se malogran a cada rato y gasto más en mantenimiento, ¿no? Con ese dinero que gasto en mantenimiento anual, ya hubiera adelantado el pago de la máquina, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, pero esas son decisiones ya que tiene que tomar la alta dirección. Eh, Dice cambios en la normatividad vigente. Eh, a ver. Y propuesta de los servidores civiles. Bueno, eh, en la normatividad vigente. A ver, alumnos, algún cambio. Por ejemplo, hay un tema. eh, Ahora, Indecopi está muy vigilante de que no se le mienta de de que la leche. Creo que no sé qué productos era, pero nada de leche, sino que era, no me acuerdo qué nombre tenía. Pura vida, ¿no? Pura. Soy era, profe, no era leche de vaca. Claro, pero es que tú vendes una cosa, la gente compra, o sea, ese es el tema, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, como leche de vaca, y era otra cosa. Y entonces estás estafando a la gente, ¿no? Y le han hecho un lío ahí, o sea, hasta el final que, o sea, ahora ya no sale que es leche, ¿no? Ahora, ¿qué será, pues, no? Tendrá otro nombre, habrán cambiado, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde estamos? Recording in progress. De acuerdo a la priorización, necesidad de mejora, también, eso es lo que hemos explicado. Pero también dice respecto a los resultados de los indicadores del proceso, se debe tener en consideración la semaforización del indicador. Bueno, siempre y cuando ustedes manejen indicadores. Si no tienen indicadores,
no vamos a poder trabajar esta parte, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar más bien con esta parte de acá, ¿ya? Podemos trabajar, por ejemplo, a ver, alumnos, ¿ya? Para que la cosa sea más real. Podemos trabajar con las quejas y reclamos de los clientes, ¿no? Porque siempre, yo quiero encontrar el proceso crítico en la empresa en la que estamos desarrollando el trabajo. Entonces, ¿qué sugerencia me da? La sugerencia que les puedo dar es conversen con la alta dirección, ¿no es cierto? Y pregúntenle qué oportunidades de mejora ven ellos. Y ellos tendrán sus razones también, o sea, no es que ellos tienen sus razones, ¿no? Esa puede ser una. La otra sería que si ustedes tienen información de la queja de los clientes, ¿no es cierto? Con el que pueden conversar es con B, pues sí, los clientes se quejan de tal o cual cosa, y entonces eso les puede ayudar a ustedes a entender por dónde estaría el proceso crítico, ¿no? O sea, o mejor dicho, el proceso en el cual ustedes pueden hacer mejoras, ¿no? Entonces, señores, estamos quedando de que puede ser eh, que conversar con la alta dirección, ¿está bien? Con los gerentes o analizar la queja de los clientes. Los que ven la queja de los clientes en una empresa son los de ventas, ¿no? Porque están día a día con los clientes, ¿no? Ellos son los que retroalimentan, dicen, no, qué deficiencia, ¿no? Ellos tienen mucha información. Muy bien. Entonces, vamos con la priorización de mejoras. Identificación de oportunidad de mejora, ahora vamos con la priorización. Ahora, eh, ahora vamos a suponer que usted encuentra varias oportunidades de mejora. Y entonces usted dirá, pero si acá hay varias oportunidades de mejora, ¿por cuál voy a empezar? ¿No? ¿Por cuál voy a empezar? ¿No? Entonces acá le da la pauta justamente cómo priorizar esa mejora, ¿no? Dice, considerando que los recursos son escasos, se debe priorizar los procesos que forman parte de la cartera de proyectos de mejora. Dice, a manera y sugerencia, los responsables de procesos pueden emplear los siguientes criterios para priorizar los proyectos de mejora. Uno, impacto sobre los objetivos estratégicos, ¿no? O sea, si usted dice, bueno, a ver, ¿cómo impacta digamos, esta, esta mejora de proceso, cómo impactaría en la organización, ¿no? Si tiene tres, entonces uno a uno lo tendría que analizar y ver cuál es el impacto, ¿no? El impacto sobre los objetivos estratégicos, impacto sobre los clientes, ¿no? Eh, entonces, yo diría acá en este tema, por ejemplo, a ver, para mí siempre es clave el impacto de los clientes, ¿no? Porque, porque finalmente ellos son los que compran los productos, ¿no? Si no, la empresa no tendría razón de vivir. Ellos son los que compran el producto o también el servicio, ¿no? Entonces, eh, si supongamos usted dice, ingeniero, acá hay varias cosas por mejorar, ¿por dónde empiezo? Empiece por esa que impacta directamente al cliente, ¿no? Esa, empiece por ahí, ¿no? Y es mi recomendación, ¿no? Porque finalmente usted produce para vender al cliente. Usted da un servicio y ese servicio se lo tiene que dar al cliente, ¿no? Él es el que ve. Internamente puede haber muchas cosas, ¿no? Pero finalmente lo que usted hace, ofrece un producto o un servicio al cliente, ¿no? Y cuando lo contrata a usted también en una empresa, el empresario lo contrata a usted porque quiere que resuelva su problema y quiere que mejore el servicio de cara al cliente o que mejore el producto y que el cliente lo perciba como un buen producto, ¿no? Entonces yo diría que eso, ¿no? O sea, el impacto. Ahora, si el otro pero eso también el impacto es muy bueno sobre los objetivos estratégicos, bueno, pues también, ¿no? Pero yo diría, si ustedes me piden un consejo, hablemos del impacto sobre los clientes, ¿no? Que es finalmente vivimos para brindar un producto o un servicio a los clientes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta?
Ya. Ahora, hemos hablado del 3. ¿Dónde estamos? Me estoy yendo. Medir, analizar, evaluar proceso, ¿no? 3.1. Ya. Ahora vamos a hablar de 3.2. ¿Cómo mejorar los procesos? Este, em, que, que, digamos que me parece práctica, ¿no? Y que siempre lo utilizan y acá lo podemos apreciar, ¿ya? A ver, a ver, dice, existen diversas metodologías para mejorar los procesos, dice, y cada unidad de organización puede seleccionar la más apropiada, según sus capacidades y los recursos disponibles. Dice, pero la recomendación es que siempre se emplee alguna metodología y que cada etapa quede formalmente documentada de tal manera que se minimice la probabilidad de consumir esfuerzos y recursos en mapear los procesos, medir sus indicadores y luego terminar con una propuesta de mejora que no logrará mejorar el desempeño de los indicadores ni los resultados del proceso. Entonces, aquí se recomienda la siguiente metodología. Primero, definir el problema. Eh, ahora, eh, algunas veces los alumnos tienen mucha dificultad en definir un problema. ¿Y saben por qué les digo? Porque siempre escucho decir lo siguiente, ¿no? Haya un problema, eh, por ejemplo, ¿no? A ver, eh, accidente de tránsito, ingeniero, faltan semáforos, faltan semáforos, faltan policías, ¿no? Entonces no es que faltan, ¿no? Yo diría que si se hace un análisis más a profundidad de los accidentes de tránsito, pueden haber más razones, ¿no? Está bien, entonces, ah, habría que ver primero, eh, ¿cómo se llama? Primero saber y entender qué es un problema, porque si no entendemos qué es un problema, vamos a hablar cualquier cosa, ¿no? Un problema, señores, es la brecha que hay entre la situación actual y la situación esperada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el problema. Yo puedo decir, usted llega a una empresa y encuentra que hay un 20% de productos defectuosos. Esa es la situación actual. ¿Está bien? Situación actual. Entonces, estamos definiendo un problema como la brecha entre la situación actual y la situación esperada. Dice, bueno, si 20% de productos defectuosos es la situación actual, ¿cuál sería la situación esperada o deseada? Díganme, alumnos. A ver, Cintia de Lao, Sí, profesor. ¿me escuchó o repito? Sí, lo puede repetir, por favor. Ya, mire, yo digo, vamos a ver un problema, ¿no es cierto? Llega una empresa y encuentra de que usted está en planta y le dicen, ¿sabe qué? Tenemos 20% de productos defectuosos. Ya, entonces usted dice, pero un problema es una brecha entre la situación actual y la situación esperada, ¿no es cierto? Entonces usted dice, la situación actual, 20% de productos defectuosos. ¿Y cuál sería la situación esperada? Quizá un menor porcentaje de productos defectuosos, profesor, porque ese porcentaje considero que es muy alto. Claro, pero ¿cuánto sería lo esperado? Porque es lo que usted... Un estimado entre el 5 o 10% quizá. Claro, entonces, claro, si es 20%, usted, la señorita dice, mejor, el esperado que sea 5%. Claro, lo esperado también podría ser 0%, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ahí vemos una brecha, ¿no es cierto? Ahí vemos que hay una brecha entre la situación actual y la situación esperada. Entonces, cuando hay brechas, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un problema. Cuando hay brechas, hablamos de un problema. Entonces, cada vez que usted quiera saber si lo que usted está planteando es un problema, diga, bueno, ¿qué brechas hay? Si no hay brecha, no es un problema, ¿no? Si no hay brechas,
no es un problema, ¿no? Eh, bien, a ver. Entonces la primera es definición del problema. Si usted quiere saber una ruta para definir el problema, una forma podría ser analizar la queja de los clientes. Si usted analiza la queja de los clientes, va a encontrar usted un problema, ¿no? Luego dice, a ver, descripción de la situación actual. Bueno, estaremos sus empresa, ¿no? Si es problema de calidad, está llegando, ¿no? Determinación de la causa raíz del problema. Podemos utilizar varias metodologías, podemos utilizar el diagrama causa-efecto, podemos utilizar el árbol de problemas para determinar la causa del problema, ¿no? Claro, porque si no encontramos la causa del problema, no vamos a, no vamos a resolverlo, ¿no? Eh, yo tengo un ejemplo, un ratito. Vamos a ver. Este ejemplo yo lo dictaba en el primer ciclo. Mis alumnos del primer ciclo me van a ver un ratito. Estamos hablando. Ah, ya, ok, ok. Un ratito, alumnos, vamos a mostrarles. eh, mm, mm, A ver, vamos a anunciar, ¿cierto? Aquí estás. Sí, profesor. Ya, listo. A ver, acá habla el problema, ¿no? Les decía yo que un problema se define como una brecha entre el estado actual, ¿no? Bien, por ejemplo, acá dice estado actual, acá dice, si una línea de producción fabrica muchos artículos rechazados por el cliente, el estado actual es línea que produce artículos de baja calidad. El estado meta es línea que produce artículos de excelente calidad, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, este es un ratito, vamos a ver. Este es el diagrama causa-efecto, ¿no? Para poder analizar un problema, pero en el área de producción. Cuando queremos ver problemas en el área de producción, aquí está el diagrama causa-efecto, ¿no? Acá se coloca el problema y estas son las mano de obra, medios, materiales, maquinaria. Esto lo vamos a ver más adelante también, ¿ya? Y este es el árbol de problemas. Es miren ustedes, problema, alto índice de accidente de tránsito, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Acá están las causas, ¿no? Mala conducción de vehículos, vehículos en malas condiciones y carreteras en malas condiciones, ¿no? A ver, vamos a preguntar ahorita, ¿eh?
A ver. eh, Muy bien. A ver, van a participar, ¿ya? A ver, Dana Camila Cayata. Está fácil. Sí, profesor. A ver, la pregunta es la siguiente, mire. Aquí, este es el árbol de problemas, aquí está el problema, es alto índice de accidente de tránsito, ¿no? Entonces, una causa es la mala conducción de vehículos. Si la causa es la mala conducción de vehículos, ¿qué solución usted podría plantear? Eso tiene que ver con los conductores, ¿no es cierto? Ujú, capacitación a los conductores, tal vez. Claro, claro, una opción sería capacitación. Otra opción sería flagelarlos, ¿no? Para que conduzcan bien. Porque algunos conducen como los chosicanos, los otros Orión, ¿no? ¿No? Lo otro sería quitarle el brevete, ¿no? Mm, sanciones monetarias. ¿No? Entonces se dan cuenta. Eso es lo importante, miren, cuando analicemos las causas, analizando esas mismas causas, vamos a encontrar las soluciones. Si hacemos vamos a encontrar. Está sencillo este ejercicio, ¿no? Jaro Rafael Enciso. A ver, vamos a preguntar al amigo opciones. ¿Qué podemos hacer con los vehículos en malas condiciones? Porque si ese es si el alto índice de accidente de tránsito es vehículos en malas condiciones, ¿qué solución proponemos, no? A ver, Harold Enciso Valle. ¿No está el alumno? Uy, Dios mío, no quiere participar. Vamos a anotar el nombre del alumno, ¿no? Tiene que participar, ¿cómo no va a participar, no? Un ratito. Un ratito. ¿Cómo se llama el alumno? Harold Rafael Enciso Valle. Punto en contra, no participar. Listo. A ver, otro alumno, Fabricio Pozo Chinguel. Profesor, dígame. Sí. La misma pregunta, vehículo en malas condiciones. Si el alto índice de accidente de tránsito es por los vehículos en malas condiciones, ¿qué solución propondría usted? Alguna solución, ¿no? Bueno, como algunas de las causas es que muchas unidades son muy antiguas, tal vez podría ser cambiarlas por nuevos vehículos, hacer ese Claro, cambio o ya no permitir que claro. vehículos antiguos circulen. O no permitir que circulen, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, ya, vehículos de tal año ya no pueden circular, ¿no? Están fuera de circulación. Lo Sí, otro eso es también verdad. sería las revisiones técnicas, ¿se acuerda? Sí, claro. Claro, ¿no? Entonces ahí pueden ser varias propuestas, ¿no? Varias propuestas, ¿no? Muy bien, alumno, ¿eh? Gracias. Mire, la otra causa del alto índice de accidentes de trabajo puede ser las carreteras en malas condiciones también, ¿no? Carreteras en malas condiciones. A ver, ¿quién me ayuda? Jorge Anchaigua. Jorge Anchaigua. Algunos me parece que, a ver, sí, alumno. Sí. eh, si la carretera está en malas condiciones, ¿qué propondría usted para que evitar los Entiendo accidentes lo que de dijo. tránsito? ¿Perdón? Realizaciones para en o si no, primero sería el mantenimiento de las carreteras, ¿no? Para que no Claro, haya, se dice, los mantenimiento. huecos típicos que más que nada se Claro, han perder. Sí. mantenimiento de la carretera, ¿no? Claro. Claro, por ejemplo, una solución sería mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de la carretera, ¿no? Lo que pasa es que ustedes se han dado cuenta que faltando unos meses para que concluya el periodo de un alcalde, empiezan a romper todas las pistas, ¿no? Todas las pistas por todos lados, ¿no? Es que ya quieren
quieren concluir con todo el presupuesto y rompen toda la pista, no saben, la mejor opción es romper las pistas y arreglar, y ya, y como sea, ¿no? Cuando eso se debe planificar, ¿no? Bien, señores, ese es un ejemplo de lo que luego ya veremos algo más detallado, ¿no? Entonces, vamos a un ratito que puse acá. Es esto de acá, ¿no? Eh, continuamos. Continuamos. Ya. Entonces, así, ahí. Ahora sí. Entonces hablamos de este método. Hemos hablado de definición del problema, descripción de la situación actual, ¿no? La descripción de la situación actual es qué es lo que está pasando, ¿no? Que tiene problema de calidad, problema de, qué sé yo, el problema que ustedes, de por ejemplo, que no se entrega a tiempo, ¿no? Eh, bueno, entonces, hace un ratito hemos hablado, hemos determinado la causa raíz del problema, ¿no? Hemos utilizado para determinar esa causa raíz de problemas, hemos utilizado ¿cómo se llama? El árbol de problemas. Y también hemos propuesto posibles soluciones, miren, ¿ah? También hemos propuesto posibles soluciones, ¿no? Claro, analizando las causas, de ahí podemos ver opciones, algunas soluciones, ¿no? Ahora, las soluciones a los problemas también estarán muchas veces en función al presupuesto de la empresa, ¿no? Alguien podría decir, ingeniero, ya, la solución a ese problema es incorporar nueva tecnología. Vamos al gerente a conversar con el gerente y decir, ¿sabes qué? Incorporar efectivamente, ¿no? Se soluciona el problema. El dueño puede decir, claro que yo sí sé que se cambia, si comprobamos una nueva tecnología, pero ¿sabe cuánto cuesta esa nueva tecnología? Cuesta como $80,000, ¿no? Y no tengo ese dinero. ¿Se da cuenta? Entonces tendríamos que ver otras soluciones, ¿no? Porque así es, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Eh, y finalmente es implementar las soluciones seleccionadas. Esta es la metodología, ¿ya? Definir el problema es de calidad, el problema es de que no se entrega a tiempo, el problema es los costos muy elevados, qué sé yo, ¿no? O los precios muy elevados, ¿no? Qué sé yo. Entonces, luego descripción de la situación actual, hay que documentar esa. Si tenemos un problema de calidad, hay que documentar por qué es el problema de calidad, por qué se da, ¿cierto? Luego aplicaremos dice determinación de la causa raíz, podemos aplicar el diagrama causa-efecto o podemos aplicar el árbol de problemas. Y de ese mismo análisis, como hemos visto hace un rato, podemos obtener las propuestas de solución, analizando las causas, ¿no? Raíz. Y luego, lógicamente, de las soluciones que uno pueda tener y que lógicamente se adecue a la necesidad de la empresa o a las posibilidades financieras de la empresa, implementaremos alguna de esas soluciones, ¿no? Esta es la metodología. No sé si hay alguna pregunta en la metodología. Muy bien. Eh, Otros utilizan también, miren, es lo mismo, pero utilizamos otra jerga que se utiliza en procesos. Dice, el mapeo de procesos ASIS. ¿Qué significa ASIS? Significa la definición de la situación actual del proceso, ¿no? O sea, cómo está en la actualidad, ¿no? Entonces, los participantes de esta situación son los usuarios que están involucrados en el proceso cotidiano, ¿no? Dice, por otro lado, el mapeo de proceso to be está definiendo el futuro. O sea, cómo está en la situación actual y cómo queremos que esté finalmente, ¿no? Si ustedes quizás han escuchado esas palabras, así es y to be, ¿no? Así es la situación actual, to be, cómo queremos que en el futuro, digamos, esté que esa situación pueda mejorar o cambiar, ¿no? Estamos hablando del proceso, ¿no? ¿A dónde se quiere llegar? Bien,
También escuchamos mucho BPM, que es la gestión por proceso del negocio, y esta metodología de trabajo utilizado por grandes empresas y también pymes, implica adoptar, por si acaso, BPM, una serie de pasos o acciones que modifican la forma de trabajar de la empresa. Y la idea es mejorar los procesos, ¿no? Y facilitar la colaboración con un enfoque hacia el cliente, porque esa es la idea, ¿no? Uno de ellos es el design. Yo recomendaría ser ingeniero, yo quiero modelar procesos, y es amigable por si acaso el design. Bueno, podemos utilizar el design, ¿no? Si alguno está interesado, ¿no? Metodologías para realizar mejora de procesos. A ver, señores, ¿qué metodologías tenemos para realizar mejora de procesos? Tenemos el ciclo de Deming, ¿no? Uno de ellos, ciclo de Deming, que consiste en, este es antiguo, ¿no? Pero miren, a pesar de ser antiguo, todavía está vigente, ¿no? Ciclo de Deming, para realizar mejora de procesos, ¿no? O también denominado el ciclo PDCA, plan, planificar, do, hacer, check, C, eh, el check, verificar y A, actuar, ¿no? Eh, a ver, entonces, esta metodología dice permite realizar acciones de mantenimiento y acciones de mejoramiento mediante la repetición del ciclo, planear, hacer, verificar y actuar. Un ratito, disculpen. Bien, a ver, entonces le decía que la metodología para realizar mejora de procesos, una es el ciclo de Deming, ¿está bien? Eh, podemos, otra metodología son las metodologías Lean, que se utilizan en la actualidad, Six Sigma, modelo FQM, hay varias, ¿no? Varias metodologías que nos pueden ayudar a, a realizar mejora de procesos. En el caso para ustedes, señores, yo les voy a sugerir que utilicen la primera, porque es más sencilla, el ciclo de Deming. ¿Está bien? Entonces, en la primera etapa, que es el planear, acá está, tenemos que determinar los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que el equipo quiere lograr? ¿Cuánto de beneficios se espera alcanzar? ¿No? ¿Y cuándo culminar el trabajo? ¿No? Por ejemplo, acá está un ejemplo. Dice, reducir el tiempo de espera en los usuarios en consultor externo, de 48 minutos a 15 minutos. ¿No? Acá hay un ejemplo bien claro.
Entonces, en planear determinados objetivos, establecemos el método que vamos a utilizar, ¿está bien? Y luego estamos en planear. Luego en hacer, ejecutamos lo planeado, porque ya tenemos ya el objetivo claro, tenemos el método que vamos a utilizar, y lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar, ¿no? El hacer, ¿no es cierto? Para ello tenemos que capacitar al personal. ¿Está bien? Capacitar al personal que va a participar en el proyecto, y también inducir, diría yo, al personal que que nos va a apoyar también en la mejora de los procesos, ¿no? O sea, no solo los consultores o los que van a participar en la mejora, sino también en los que o forman parte de ese personal que forma parte de ese proceso, ¿no? Que vamos a evaluar. Para que ellos colaboren y entiendan también cómo pueden colaborar, porque quisieran colaborar y aún se no entienden nuestros términos o la forma que queremos abordar el problema, y no van a poder colaborar. Entonces hay que colaborar, hay que explicarles con detalle qué es lo que se busca, qué queremos hacer, para que puedan colaborar adecuadamente. Y a los que van a participar, lógicamente, hay que enseñar las herramientas necesarias, ¿no? Para que puedan mapear los procesos adecuadamente y puedan realizar el análisis respectivo, ¿no? Y verificar cumplimiento de las actividades, supervisar el cumplimiento de cada una de las actividades en las fechas programadas. Y luego viene el actuar, ¿no? Esto significa revisar el resultado que se ha obtenido, ¿no? ¿Qué significa actuar? Revisar el resultado obtenido. O sea, realmente con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos planteado en la mejora, ¿qué resultado hemos obtenido? ¿Bueno, malo? ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Ya terminamos. Ahora sí me gustaría que compartan los alumnos. A ver, los alumnos que quedaban, perdón, los grupos, ¿no? Son 3 grupos, ¿no, delegada?